Buenas tardes, profesor. Doy inicio a la exposición del último taller final de modelación ambiental, prueba objetiva abierta, referente al municipio de Garzón. En esta diapositiva, pues podemos observar cuál fue el proceso de desarrollo de la actividad, el cual pues prácticamente lo hicimos en una serie de pasos, pero yo plasmé seis, los más importantes. La primera, obviamente, fue pues con base a la guía en la edición de los puntos en la aplicación QGIS. Luego descargamos la primera capa que era hidrografía, donde observamos unos ramales de unos ríos y una serie de datos. Y la otra capa era, pues obviamente, el entorno del municipio, o sea, la demarcación del mapa del municipio como tal. Ya en la capa de datos Excel, pues una capa que no, una información que no fue suministrada, pues esta se convirtió a archivo CSV y nos generó esta serie de información donde se pudo demarcar el río y obviamente nos dio unos datos, unos valores referentes a unos parámetros físico-químicos que se analizaron en unas fuentes. En este caso nos dieron 5 casos. Yo escogí el caso 2, el cual era el municipio de Garzón, y ahí aparecen pues ese número de datos de una serie de muestreos que se hicieron. Con base a la introducción, pues con el desarrollo de esta actividad, pues se desarrollaron una serie de capas donde fue seleccionado un caso, el cual hace énfasis a una serie de impactos ambientales y donde fue suministrada la información de una serie de parámetros físico-químicos realizados en este caso, en el mío, pues el caso 2 en uno de los ríos del municipio de Garzón. Obviamente el propósito era pues organizar unos plugins animados, donde obviamente pues con unas fechas o una información que había específica, pues el plugin hacía un recorrido en un límite de tiempo y nos mostraba la variación de los diferentes puntos de muestreo pues que se habían realizado en X tiempo. En este caso nosotros tomamos el año 2006 y el año 2007. Paso a mostrar los plugins de los cuales hicimos este tipo de modelación. Iniciamos con el de cloruros. Podemos observar cuál es el recorrido que hace pues este complemento y que obviamente pues nos evidencia que la información cambia. Cuando aparecen estos campos en blanco es porque en ese tiempo o en ese periodo de días pues no se tomó información. Sigo con sólidos suspendidos totales, fue otro de los parámetros que nos tocó analizar. Como podemos ver pues eh, el complemento o el plugin animado pues nos muestra pues en un determinado tiempo la información que estos puntos de muestreo tienen en X fechas, las cuales pues fueron seleccionadas en la información o lo que está registrado en la tabla de Excel suministrada inicialmente. Seguimos con grasas y aceites, donde también podemos observar este plugin animado. Ahí vemos cómo aparece la información, 6 puntos, 3, 4. Es indiferente, igual pues esto está tomado en meses, hace un recorrido en meses. Entonces nos va mostrando la información en ese lapso de tiempo. Vamos con la DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Podemos ver pues la información que se va plasmando. Pues es algo muy interactivo, la verdad, es didáctico. Bueno, seguimos con DQO, demanda química de oxígeno. Y bueno, ahí vamos. Realmente es algo muy interesante. ¿Para qué? Realmente la, la actividad es excelente. Bueno, igualmente ya pasamos a lo que son las conclusiones.
Pues podemos concluir que el programa QGIS es una alternativa, pues, la cual nos permite desarrollar una serie de proyectos a un mínimo costo. Pues, obviamente queda el compromiso de ampliar los conocimientos, pues es algo que tiene una serie de herramientas y que obviamente pues falta mucho por aprender. Realmente este programa es demasiado interesante, como se puede observar. eh, en la parte del cuestionamiento o el cuestionario, pues nos hacen una serie de preguntas referente al resultado con el componente, con el compuesto o elemento analizado más crítico. En el caso de los sólidos, el caso de los sólidos suspendidos totales de los 5 parámetros analizados fue el más alto, 880 mililitros por litro, y el menos crítico es la de BO, que arrojó 0,74, aunque también está demasiado bajo. Hay que tener en cuenta pues, que a menor oxígeno también, pues obviamente va a haber una afectación en el proceso de oxidación de la materia orgánica. Entonces tenemos que evaluar hasta dónde puede ser contraproducente este resultado tan bajo. También nos preguntan cuál es la hipótesis que explicaría el hallazgo encontrado. Pues con el resultado obtenido es evidente que existen una serie de descargas de aguas residuales a la fuente hídrica, las cuales no tienen ningún tipo de tratamiento. Igualmente pueden existir asentamientos industriales, los cuales afectarían aún más a la fuente hídrica con las descargas directas, afectando este parámetro físico-químico. Eh, ¿Qué otro tipo de datos se puede correr con el complemento de Time Manager? Pues realmente considero que se puede correr cualquier tipo de información, siempre y cuando pues la tabla en Excel se convierta en un formato CSV y que obviamente que cuente con el atributo de fecha y hora. ¿Qué otras aplicabilidad se puede trabajar con esta metodología? Pues hombre, este tipo de plugins puede generar una serie de información permitiendo visualizar animaciones espaciadas en parámetros temporales de los mismos, teniendo muy claro que se requiere el atributo a que haga referencia a la fecha y a la hora. Y también se pueden trabajar en capas raster cargadas en QGIS en el componente temporal. Realmente es una aplicación que sirve demasiado. Recomendaciones, pues obviamente examinar muy bien la fuente de datos, pues se debe llevar un paso a paso muy exhaustivo porque algo que se haga mal, una coma, un punto o algo que se active sin ser necesario, realmente nos daña el proceso. También una de las dificultades que nos dio mucha lidia fue lo del punto y la coma. Creíamos que era un punto y la coma y no el punto y coma como separador de un argumento de un texto, el cual era lo que nos estaban pidiendo. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso. Y obviamente pues leer muy bien toda la información que nos solicitan. QGIS es un programa que es demasiado complejo, pero que también nos suministra una serie de información y datos muy importantes, los cuales nos pueden permitir, obviamente, pues desarrollar una serie de propuestas y de análisis frente a una problemática. Eh, la bibliografía, pues obviamente ahí están pues los textos que nos fueron sugeridos en la guía y obviamente los links de los enlaces para este tipo de aplicaciones. Pues realmente fue algo que considero que fue muy gratificante, muy constructivo y muchas gracias por brindarnos ese conocimiento tan grande.